Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es prismas y cilindros. Vamos a ver la superficie prismática. Es aquella superficie generada por una recta denominada generatriz que se desplaza paralelamente a sí misma a lo largo de una base poligonal denominada directriz. Entonces, tenemos estas líneas que se trazan paralelamente. A estas líneas se les llama generatriz y se desplaza, en este caso, paralelamente. Todas estas líneas que son generatrices son paralelas y en un plano forman una figura. En este caso tenemos una figura ABCD y una figura PQRST. Ahora, aquí tenemos que tener presente que ABCD viene a ser la directriz en ambas figuras y que en ambas figuras en el plano me determinan una figura. Puede ser una figura abierta o puede ser una figura cerrada. Entonces, esta es la idea de una superficie prismática. Ahora vamos a ver el prisma. Es aquel poliedro determinado por una superficie prismática, en este caso cerrada, y dos planos paralelos entre sí y secantes a todas las generatrices. Entonces, a todas las generatrices que se traza, se va a pasar un plano, que a su vez esos dos planos van a ser paralelos. Y esos planos se les llama bases. El prisma tiene dos caras laterales, dos caras paralelas y congruentes, a las cuales se le denomina bases, y las otras caras son regiones paralelogramas denominadas caras laterales. Entonces, tener presente aquí que para un prisma tenemos las dos bases, que son dos caras que son opuestas, trazadas por planos hacia dicha figura. En este caso, estas dos figuras de abajo vienen a ser las bases. Y las caras, que en este caso son las que están al costado, que están formadas entre estas dos bases, vienen a ser las caras laterales. En este caso observamos que el plano P y el plano Q van a ser paralelas. Toda arista contenida en alguna base del prisma se denomina arista básica. En este caso las aristas que están en la base son aristas básicas. Y el lado común entre dos caras laterales se llama arista lateral. Entonces, entre dos caras laterales la arista se le llama arista lateral. Todas las aristas laterales son paralelas y de igual longitud. Los prismas se nombran según el número de lados que tiene la base. Por ejemplo, si tiene 7 lados se denomina prisma heptagonal. Entonces, el nombre del prisma depende de la figura que tiene la base de dicho prisma. Vamos a ver la sección transversal. Es la sección plana determinada en el prisma por un plano paralelo a su base. Si nosotros tenemos un cilindro y trazamos un plano paralelo, me forma una sección transversal. Tenemos la sección recta. Es la sección determinada en el prisma por un plano perpendicular y secante a todas las aristas laterales. Entonces, si yo tengo un prisma y trazo un plano, si ese plano es perpendicular a las aristas, entonces me formaría una sección. En este caso, a esta región se le llama sección recta, representado por SR. Esta región está formada por el cruce de un plano que es perpendicular a las aristas de dicho prisma. Entonces, acá veamos los elementos de mi prisma. Tenemos las aristas básicas, tenemos las bases, en este caso tenemos las caras laterales, la arista lateral. En este caso, tenemos la sección recta, la arista básica, que corresponde a las bases, y tenemos su respectiva altura. A este prisma, como observamos que la base es un hexágono, viene a ser un prisma hexagonal A, B, C, D, E, F, A', B', C', D', D, E' y F'. Entonces, estos vienen a ser los elementos para un prisma. A partir del prisma podemos hallar su área de superficie lateral, que viene a ser igual a la suma de las áreas de las caras laterales. En este caso, para hallar el área de la superficie lateral, viene de la suma de las áreas de cada una de las caras laterales. O simplemente usando la fórmula, el perímetro de la sección recta, entonces de esta sección recta que es perpendicular a las aristas de mi prisma, tendría que hallar el perímetro de esta sección recta multiplicado por la arista lateral. Esto se cumple para cualquier prisma. Ahora, también podemos ver el área de la superficie total, que viene a ser igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. En este caso, tener presente que esto viene a ser el área de la base. Entonces, estas son algunas fórmulas para poder hallar el área de superficie lateral y el área de la superficie total de un prisma. En este caso, cualquier prisma. También tenemos para hallar el volumen.
El volumen simplemente va a ser el área de la base multiplicado por la altura. También tenemos que el volumen puede ser hallado por el área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Tener presente que esto viene a ser el área de la sección recta y esto AL viene a ser la longitud de la arista lateral. Vamos a ver la clasificación de los prismas. Tenemos los prismas oblicuos y los prismas rectos. Prisma oblicuo es aquel prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Si yo tengo un prisma y tengo sus respectivas bases, observo que las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Como no son perpendiculares, a este prisma se le llama un prisma oblicuo. Esto viene a ser la arista lateral y como te puedes percatar, la altura está fuera de la figura, en este caso H. En el gráfico se tiene el prisma cuadrangular porque vemos que es un cuadrilátero, en este caso un prisma cuadrangular oblicuo, formado por ABCD, A', B', C' y D'. Tener presente aquí que la altura siempre va a ser menor que la arista lateral y que también puedo decir que el área de la sección recta va a ser menor que el área de la base. Ahora tenemos el prisma recto, que es generalmente las figuras con lo que trabajamos. Es aquel prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a la base. En este caso, las aristas laterales son perpendiculares a las bases, donde la arista lateral va a ser igual la misma medida que la altura. Entonces, a tener presente aquí que la sección recta, que recuerda que es aquella región que es perpendicular a las aristas. En este caso, la sección recta va a ser igual a la base. Esto se cumple para un prisma recto. En el gráfico se tiene que el prisma pentagonal, porque la base viene a ser un pentágono, en este caso sería un prisma pentagonal ABCDE. A', B', C', D' y E'. Y también se cumple que la arista lateral es igual a la altura y que el área de la sección recta también va a ser la misma que el área de la base. Esto se cumple para un prisma recto, que es muy diferente a decir un prisma oblicuo. Vamos a ver el paralelepípedo. Es aquel prisma cuyas bases son regiones paralelográmicas. En este caso acá tenemos un prisma cuyas regiones son paralelográmicas, o sea, tienen una cierta inclinación. Tenemos el paralelepípedo rectángulo. Es aquel prisma cuyas caras son regiones rectangulares. En este caso, si las caras vienen a ser regiones rectangulares, vamos a hablar de paralelepípedo rectángulo. En este caso, tenemos las dimensiones A, B y C, vienen a ser las dimensiones del paralelepípedo. En este caso, observamos que hay una diagonal que viene a ser de extremo a extremo, que viene a ser de vértices que tienen distintas caras. Esa diagonal le llamamos T. Entonces podemos decir que el paralelepípedo tiene 4 diagonales, las cuales son congruentes y de igual longitud. En este caso tiene 4 diagonales, tener presente eso. Para yo hallar la diagonal de un paralelepípedo usamos lo siguiente. La diagonal al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de las dimensiones. O sea, d al cuadrado, que viene a ser la diagonal, va a ser igual a a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, a partir de las dimensiones yo puedo hallar la diagonal de un paralelepípedo. Podemos hallar el área de superficie total. El área de superficie total de un paralelepípedo viene a ser la siguiente fórmula. 2 veces la multiplicación de la suma de productos de 2 en 2 de las dimensiones. En este caso sería a por b más b por c más a por c. Y el volumen para un paralelepípedo simplemente es el producto de las dimensiones a por b por c. Ahora vamos a ver la superficie cilíndrica. Es aquella superficie generada por una recta denominada generatriz que se desplaza paralelamente a sí misma a lo largo de una línea curva y plana. Puede ser también cerrada, denominada directriz. Entonces, todas estas líneas que observamos aquí vienen a ser las generatrices, que son paralelas entre sí en ambas figuras. Hacia un plano me forma una figura, que en este caso puede ser esta de aquí o toda esta figura, llamadas directrices. Ahora, de estas dos figuras podemos observar que R viene a ser la generatriz de las figuras y C1 viene a ser la directriz, lo que se forma en un plano. Acá observamos que C1 no es cerrado. En este caso observamos que esta figura no es cerrada. Por lo tanto, la figura o la superficie es abierta. Acá observamos que la directriz sí es cerrada. Entonces podemos decir que esta figura
es una curva cerrada. Por lo tanto, podemos obtener dos tipos de cilindro. Ahora vamos a ver el cilindro. Es el sólido limitado por una superficie cilíndrica, en este caso cerrada, y por dos planos paralelos entre sí y secantes a todas las generatrices. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro, donde tenemos las bases, tenemos la sección recta, que es aquella que se forma al cruzar un plano en forma perpendicular a las generatrices. Tenemos esta línea que viene a ser las generatrices, tenemos la base, la sección recta y la altura, que en este caso está fuera de la figura. La sección transversal es la sección plana determinada en el cilindro por un plano paralelo a las bases. En este caso se traza un plano que es paralelo a las bases y forma la sección transversal. La sección recta es la sección plana determinada en el cilindro por un plano perpendicular y secante a todas sus generatrices. Entonces, si yo trazo un plano que es secante y a la vez perpendicular a las generatrices, esa región vendría a ser mi sección recta. Ahora vamos a ver las fórmulas con las que se puede trabajar y hallar el área de una superficie lateral, en este caso para un cilindro cualquiera. El área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la generatriz. También tenemos el área de la superficie total, que viene a ser igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. Y también tenemos el volumen, que va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura o el área de la sección recta multiplicada por la generatriz. Entonces tenemos dos fórmulas para hallar el volumen de un cilindro. En este caso, esto viene a ser el perímetro de la sección recta y esto viene a ser el área de la sección recta. Vamos a ver la clasificación. Tenemos el cilindro circular recto. Es aquel cilindro recto cuyas bases son círculos. En este caso, tenemos un cilindro cuyas bases son dos círculos, también denominada cilindro de revolución, porque es generado por una región rectangular al girar en una vuelta el torno a uno de sus lados. Tenemos un rectángulo donde tenemos un eje de giro que pertenece a uno de los lados de dicho rectángulo. Al hacer girar, me formaría un cilindro, donde tengo el eje de giro que viene a ser este de aquí. Tenemos el radio, que pertenece a la base del cilindro, y su respectiva altura, que va a ser la misma que la generatriz. Esto gira 360 grados, formando un cilindro. Entonces, estos vienen a ser los elementos de mi cilindro circular recto. Tenemos la sección axial de un cilindro de revolución. Es una sección plana determinada en un cilindro por un plano que contiene a sus ejes. Esta sección tiene la forma de un rectángulo. Si tengo un cilindro, voy a trazar una sección axial que contiene el centro de las bases. Y a su vez, uno de sus lados o los lados opuestos vienen a ser los diámetros de dichas bases. Esta región o este rectángulo que se ha formado aquí en mi cilindro viene a ser la sección axial de mi cilindro de revolución, donde esta distancia viene a ser la generatriz. Y las bases, en este caso de mi rectángulo, porque formamos un rectángulo, viene a ser el diámetro de las bases. A esta región llamamos sección axial de un cilindro de revolución. Vamos a ver el desarrollo de una superficie lateral de un cilindro de revolución. Resulta una región rectangular en la cual uno de los lados tiene igual longitud que la circunferencia de una base y que el otro lado es de igual longitud a la generatriz del cilindro. Entonces, observemos aquí mi cilindro, donde tengo el radio de las bases y su respectiva generatriz. Si yo esto le hago un corte al cilindro y lo desarrollaría, me formaría un rectángulo, donde la base vendría a ser la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia representada por 2πr, y esta altura vendría a ser la generatriz de mi cilindro. Entonces el cilindro puede formarse por un rectángulo. Entonces, a partir de este cilindro yo puedo hallar el área de la superficie lateral, que viene a ser igual por la fórmula 2πr, que viene a ser la medida de la base multiplicada por la generatriz. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie lateral de un cilindro, que vendría a ser esta región, base por altura. También tenemos el área de la superficie total, que viene a ser por la fórmula 2π por r multiplicado por la generatriz más el radio. Y también tenemos el volumen, que va a ser igual al área de la base, que viene a ser pi por r al cuadrado multiplicado por la generatriz. Entonces, tener presente estas fórmulas para un cilindro de revolución. Vamos a ver el cilindro oblicuo de sección recta circular. Es aquel cilindro
oblicuo cuya sección recta viene a ser perpendicular a las generatrices. En este caso, observamos aquí nuestro cilindro oblicuo, donde tenemos una sección recta que debe ser perpendicular a las generatrices. En este caso, las generatrices son oblicuas, o sea, no son perpendiculares a ninguna de las bases. Podemos observar que la altura está fuera del cilindro, tenemos nuestras bases y la generatriz. La sección recta, recuerda que es perpendicular a las generatrices. Para un cilindro oblicuo podemos hallar el área de superficie lateral, superficie total y su respectivo volumen. Entonces, el área de la superficie lateral para un cilindro oblicuo viene a ser la siguiente fórmula: 2pi por r multiplicado por la generatriz. En este caso, r viene a ser el radio de la sección recta. Tener presente aquí que no vamos a trabajar con la base, sino con la sección recta. La sección recta me formaría un círculo de medida radio r mayúscula. Con ese radio voy a trabajar y hallar el área de superficie lateral para un cilindro oblicuo. El área de superficie total, usamos la fórmula, que es área de superficie total es igual al área de superficie lateral más 2 veces el área de la base. En este caso, para el área de superficie total sí trabajamos con el área de la base. Y el volumen tenemos dos fórmulas. Uno, donde vamos a hallar el área de la base multiplicado por su respectiva altura. Y el otro, simplemente, vamos a hallar el área del círculo de la sección recta, multiplicado en este caso por la generatriz. Con estas dos fórmulas yo puedo hallar el volumen para un cilindro oblicuo. ¿Tenemos alguna observación? En algunos casos la base del cilindro oblicuo son de sección recta, circular son regiones elípticas, cuyas áreas se calculan en función de sus semiejes. En este caso, en algunos cilindros oblicuos, la sección recta viene a ser un elipse, donde tenemos, en este caso, dos tipos de diámetros. Diámetro mayor, que viene a ser 2A, el diámetro menor, que viene a ser 2B. El punto de interrupción viene a ser el centro. Tenemos aquí que el punto del centro de la elipse, 2A viene a ser la longitud del eje mayor y 2B viene a ser la longitud del eje menor. Para yo hallar el área de esta elipse, usamos la siguiente fórmula. El área de la elipse es igual a pi multiplicado por A y por B. En este caso sería la mitad de la longitud del eje mayor por la mitad de la longitud del eje menor. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de una región elíptica. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 97, la 1 y la 2, de la página 98, la 3, la 4 y la 5. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula el volumen del prisma recto mostrado. En este caso me dan un prisma, en este caso de base, observamos que es un hexágono, es un polígono de 6 lados. En este caso viene a ser un prisma hexagonal. Me piden hallar el volumen de ese prisma. Entonces vamos a desarrollar eso. Observamos que en nuestro prisma la medida de los lados de la base son iguales. Recuerda que en un prisma tenemos dos bases. La base hexagonal que está en la parte inferior es igual a la base hexagonal en la parte superior. Observamos que la medida de sus lados de esa base son iguales. Y observamos también que la base arística, en este caso, o la arista básica vale 3. Aquí entonces va a ser 3 la medida del lado de dicho hexágono. Y observo que su respectiva altura también es la misma medida de la base arística o de la arista básica. Si esto es 3, la altura también va a ser 3. Ahora, a mí me piden el volumen. El volumen del prisma va a ser igual. En este caso es el área de la base multiplicado por la altura. En este caso ya sé la altura de la base, la altura del prisma, pero vamos a hallar el área de la base. En este caso, ¿cómo hallamos el área de la base para un polígono? En este caso tenemos que recordar algo. Vamos a colocar el área de un polígono. Entonces, para yo hallar el área de un polígono vamos a usar la siguiente fórmula. En este caso, el área de un polígono va a ser igual al semiperímetro multiplicado por la apotema. Entonces, para yo hallar el área de un polígono, tengo que multiplicar el semiperímetro del polígono y a su vez lo voy a multiplicar por su apotema.
En este caso, mi base viene a ser un hexágono. Ubico el centro, por ejemplo este punto, y a su vez de ese punto voy a trazar la apotema. Recuerda que es una línea perpendicular a uno de los lados. Esto viene a ser la apotema, en este caso, del hexágono. Entonces yo tengo que hallar la medida de esa apotema para dicho hexágono. Y el semiperímetro. Como la medida de los lados o de las aristas de mi base son iguales, todo vale 3. Entonces sumaría 6 veces 3. Y como es semiperímetro, lo dividiría entre 2. Vamos a hallar primero el apotema de mi hexágono. Para esto vamos a usar polígonos regulares notables. Polígonos regulares notables. Entonces, vamos a usar polígonos regulares notables. Para un hexágono, tenemos que la medida de su lado, en este caso L6 viene a ser la medida del lado de un hexágono. Para un hexágono yo sé que la medida del hexágono viene a ser R. Y a su vez, la apotema para un hexágono viene a ser la fórmula R multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Entonces, el lado de un hexágono para un polígono regular notable viene a ser R. Y el apotema para un hexágono viene a ser R por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora, para poder hallar el apotema, en este caso necesito saber la medida de R. Pero yo sé que el lado de mi hexágono vale 3. Entonces, el lado de un hexágono va a ser igual al radio, que a su vez eso va a ser igual a 3. Entonces el radio vendría a ser 3. Podemos hallar la apotema. La apotema de un hexágono va a ser igual al radio, que vale 3, multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Entonces ya tengo la medida del apotema de mi hexágono. 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a hallar el perímetro. En este caso el semiperímetro. Semiperímetro viene a ser la suma de los lados entre 2. En este caso, como es un hexágono, sería 6 veces la medida de su lado, o sea, 6 por 3 dividido entre 2. Sería 6 por 3, 18, entre 2 sería 9. Entonces, ya tengo la medida de su semiperímetro. Entonces vamos a hallar el área. Hallamos el área de la base. Ahora, el área de la base viene a ser igual al semiperímetro, que vale 9, multiplicado por su apotema, que lo tengo aquí, el apotema que es 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces acá multiplicamos por 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y sería 9 por 3, 27, raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Ya tengo entonces el área de la base de mi prisma. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el volumen. Entonces vamos a hallar el volumen. En este caso el volumen del prisma. No olvidemos que el volumen viene a ser el área de la base multiplicado por su altura. Entonces, reemplazando, yo tengo que el área de la base es igual a 27 por raíz cuadrada de 3 sobre eso sobre 2. Y multiplicamos su altura, la altura no te olvides que era 3. Entonces vamos a operar eso. Tendría 27 por 3, viene a ser 81, raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. En este caso, en unidades sería metros cúbicos. Entonces, a mí me pedían hallar el volumen del prisma hexagonal, entonces su volumen es 81 por raíz cuadrada de 3 sobre 2 metros cúbicos. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Entonces, en la número 2 me piden hallar el área de la superficie lateral, superficie total y volumen de mi cilindro. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos que tener presente que para mi cilindro, observo que la base, no te olvides que para un cilindro la base es un círculo, donde el radio vale 1 metro. Esto que viene a ser la altura es igual a la generatriz, que vale 5 metros. Entonces vamos a hallar primero el área lateral. Entonces acá decimos, hallamos
el área de la superficie lateral. Por fórmula yo sé que el área de la superficie lateral es igual a 2pi por r multiplicado por la generatriz. Reemplazando tendría que el área de la superficie lateral va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio. Recuerda que el radio es 1 multiplicado por la generatriz que vale 5. Entonces el área de la superficie lateral va a ser 2 por 5, 10pi, en este caso metros cuadrados. Entonces ya hallé el área de la superficie lateral. Vamos a hallar el área de la superficie total. Hallamos el área de la superficie total. Entonces el área de la superficie total viene dado por la fórmula 2pi por r multiplicado por la generatriz más el radio. Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. El área de la superficie total va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio, que vale 1, y a su vez multiplicado por la suma de la generatriz con el radio. La generatriz vale 5, más el radio que vale 1. Yo tengo que el área de superficie total va a ser igual a 2 por 1, 2pi, multiplicado por 5 más 1, 6. Entonces el área de la superficie total va a ser 2 por 6, 12 pi metros cuadrados. Entonces ya tengo el área de la superficie total. Vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen. El volumen de un cilindro viene dado por la siguiente fórmula. Volumen es igual al radio al cuadrado por pi, en este caso por la altura o la generatriz. Reemplazando tendría que el radio que vale 1 sería al cuadrado por pi por la generatriz que vale 5. Entonces, yo voy a tener que el volumen va a ser igual a 1 al cuadrado, 1 por 5 sería 5 pi, en este caso metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen de mi cilindro. Entonces, a mí en la número 2 me piden hallar el área de superficie lateral, que viene a ser 10 pi metros cuadrados, el área de la superficie total, que es 12 pi metros cuadrados, y el volumen, que viene a ser 5 pi metros cúbicos. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula el área de la región sombreada. Entonces me pide hallar el área de esta región sombreada, que le voy a llamar S. Entonces vamos a hallar el área de esta región sombreada. Y me dicen que S vale 5 raíz cuadrada de 3. Me dicen que S vale 5 raíz cuadrada de 3. Me dicen que PQ y AC son paralelas. También me dicen que ABCD, EFGH viene a ser un cubo. Si es un cubo, la medida de sus aristas van a ser iguales. Me dicen que P es punto medio del lado A. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, tener presente aquí que C viene a ser diagonal. S viene a ser la diagonal del cubo. Entonces, por fórmula, yo sé que S, para hallar la diagonal de un cubo, viene a ser simplemente la arista multiplicado por raíz cuadrada de 3. Ahora, yo tengo la medida de la diagonal. A partir de la diagonal voy a hallar la medida de la arista. En este caso, S vale a raíz cuadrada de 3, pero también vale 5 raíz cuadrada de 3. De aquí voy a hallar la arista. Raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 3 se eliminan. Entonces la arista va a ser igual a 5. Entonces la medida de la arista de mi cubo va a ser 5. Todo va a ser 5 entonces. Ahora, observamos aquí que AE es la arista del cubo, que vale 5. Como P es punto medio de la arista, entonces divide al segmento o a la arista en dos partes iguales. Cada una de esas partes va a ser 5 medios. Acá también va a ser 5 medios. Ahora, observemos algo aquí. En la base superior de mi cubo, recuerda cómo es un cubo y tiene la medida de sus lados iguales, la base viene a ser un cuadrado. Si es un cuadrado, yo puedo decir que AC viene a ser diagonal de ese cuadrado. No olvidarnos, como es un cuadrado, esta medida de aquí viene a ser
90 grados. Como puedes observar, aquí tendría un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo hallar la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Si este es 5 y esto es 5, por triángulo rectángulo notable, yo puedo decir que la hipotenusa valdría 5 raíz cuadrada de 2. Si aplicas teorema de Pitágoras, obtendrías que la hipotenusa valdría 5 raíz cuadrada de 2. Ahora, observemos algo que el triángulo AEC, este triángulo de aquí. Observamos que para este triángulo AC vendría a ser una base. Ubico el punto P, que es el punto medio de uno de los lados. En este caso P es el punto medio de AE. Si yo trazo del punto P una paralela a la base del dicho triángulo, en este caso sería PQ, me dicen que son paralelas, automáticamente chocaría un punto Q, que viene a ser el punto medio del otro lado de dicho triángulo. Entonces, Q vendría a ser el punto medio del lado AEC, que pertenece a dicho triángulo. Entonces, como Q va a ser punto medio, estas dos distancias van a ser iguales. Pero a mí me dan la medida de la diagonal, que vale 5 raíz cuadrada de 3. Si todo vale 5 raíz cuadrada de 3, estas dos distancias va a ser exactamente la mitad. Entonces, aquí sería 5 medios raíz cuadrada de 3, y aquí sería 5 medios raíz cuadrada de 3. Ahora, vamos a analizar esto. Del triángulo, en este caso del triángulo AEC. Entonces, del triángulo, sigamos analizando el triángulo AEC. Como tenemos que tener presente, si esta es la base del triángulo, PQ, que parte de los puntos medios de los lados de dicho triángulo, vendría a ser la base media. Entonces, PQ va a ser base media. Entonces, yo sé por fórmula, recordando aplicación de congruencia en triángulos, que la base media, que viene a ser PQ, siempre va a ser igual a la mitad de la medida de la base, que viene a ser AC. Entonces, PQ, que viene a ser la base media, siempre es la mitad de la base de dicho triángulo. Recuerda que estamos trabajando con este triángulo de aquí. Entonces, PQ va a ser igual. La base de mi triángulo viene a ser 5 raíz cuadrada de 2. Todo eso dividido entre 2. Entonces, yo voy a decir que PQ va a valer 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2. En otras palabras, 5 medios raíz cuadrada de 2. Ahora, analicemos el triángulo EPQ, porque ya tengo la medida de sus lados. Entonces, yo digo aquí, del triángulo PEQ. Entonces, del triángulo PEQ, observemos algo. Acá tengo la medida de 5 medios. 5 medios raíz cuadrada de 2 y EQ, que vale 5 medios raíz cuadrada de 3. Si tú puedes observar, estas medidas de aquí cumplen para un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo aplico teorema de Pitágoras, podría tener que PE elevado al cuadrado más PQ elevado al cuadrado tiene que ser igual a EQ. O si no, también te puedes percatar del gráfico. Por ejemplo, tener presente que como esto viene a ser un cubo, esto es la diagonal de la base, que a su vez la base es perpendicular a una de las aristas. Por lo tanto, la arista va a ser perpendicular a la diagonal de mi base. Entonces, como estas dos medidas son paralelas, yo puedo decir aquí que esta medida de aquí también va a ser perpendicular. Recuerda que PQ y AC son paralelas. Entonces, si son paralelas, también cumplen la medida del mismo ángulo. Por lo tanto, yo voy a decir que PEQ viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a decir que el triángulo PEQ es triángulo rectángulo. Entonces, como PEQ viene a ser triángulo rectángulo, se cumple también el teorema de Pitágoras. Pero como me piden hallar el área de dicho triángulo, voy a aplicar la fórmula. Hallamos el área.
Entonces, el área que le he representado por S va a ser igual a 1/2 multiplicado por el producto de los catetos. 5/2 multiplicado por 5/2 raíz cuadrada de 2. Entonces yo tendría que el área sombreada va a ser igual a 5 por 5, 25 raíz cuadrada de 2. Sobre 2 por 2 por 2, eso es igual a 8. En este caso las unidades vendrían a ser metros cuadrados. Entonces, a mí me pedían hallar el área de la región sombreada, entonces el área de la región sombreada va a ser 25 raíz cuadrada de 2 sobre 8. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula el área del cuadrilátero AFGD. Entonces a mí me piden hallar el área del cuadrilátero AFGD. Como observo que no hay un cuadrilátero formado, voy a formar dicho cuadrilátero. Entonces a mí me piden hallar el área del cuadrilátero AF. Veo que no hay una línea recta, entonces lo que voy a hacer es dibujar una línea. Entonces sería AFGD. Entonces acá también voy a dibujar una línea recta que une dichos puntos. Entonces a mí me piden hallar el área de ese cuadrilátero AFGD y me dan de dato que el área de la región sombreada, o sea, el área de esta región sombreada dentro del octoedro vale 3 metros. Entonces el área de esta región vale 3. Vamos a desarrollar eso. Como tú puedes observar, el cuadrilátero AFGD viene a ser, en este caso vamos a observar que va a ser un rectángulo, porque las medidas de los lados opuestos son iguales, y aquí este lado FGD y AF también son iguales. Entonces, para eso vamos a hallar las medidas de mi octoedro. A esta medida, a esta base, le voy a llamar B. Y aquí le voy a llamar A. Ahora, como yo tengo aquí la base, entonces lo que vamos a hacer aquí es, a este punto le voy a llamar P. Ahora, observemos algo en el triángulo APD. Observamos que M es punto medio del lado AP y N es punto medio del lado PD. Entonces, por lo tanto, MN va a ser base media. Ahora, cuando yo tengo un triángulo y se ha formado un triángulo a partir de dos puntos medios de dichos lados, vamos a aplicar aquí relaciones de áreas. Entonces aquí vamos a aplicar relaciones de área. Entonces, aplicando relación de áreas, yo sé que para un triángulo donde se ha trazado los puntos medios, en este caso de un triángulo se ha trazado dos puntos medios y se ha unido, me forma un triángulo. En este caso, el área del triángulo MPN, por relación de áreas, eso siempre es la cuarta parte del área del triángulo total. Entonces, eso va a ser igual al área del triángulo APD entre 4. O sea, esta región siempre es la cuarta parte del triángulo total, en este caso APD. Ahora, pero yo sé que el área del triángulo PMN vale 3, entonces esto es igual a 3. Por lo tanto, yo puedo hallar el área del triángulo APD. 4 pasa a multiplicar y tendría que el área del triángulo APD va a ser igual a 4 por 3, 12. En este caso, metros cuadrados. Entonces ya tengo el área del triángulo APD. Ahora, para este triángulo APD, voy a decir que AD va a ser la base de dicho triángulo. Si yo trazo su altura, por ejemplo, la altura del trazo, en el punto P voy a trazar su respectiva altura. Entonces, para ese triángulo trazo su respectiva altura. Y esa línea de ahí le voy a llamar H. Como te puedes percatar, a este punto de aquí le voy a llamar H mayúscula. Este punto es H mayúscula y la distancia o la medida del lado PH viene a ser H minúscula. Ahora, si tú puedes percatar, esta medida de aquí va a ser la misma que está aquí. Si esto es H, esta diagonal también va a ser H. Y también aquí va a ser H. Por lo tanto, yo voy a decir que aquí también debe ser
90 grados. Aquí también va a ser 90 grados. Entonces está formando 90 grados. Entonces viene a ser un rectángulo. Ahora, si yo aplico fórmula para hallar el área del triángulo APD, vendría a ser, por fórmula vendría a ser la base multiplicado por su altura h, todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual a la medida del área del triángulo APD, yo sé que vale 12. Por lo tanto, BH va a ser igual a 2 por 12, 24 metros cuadrados. Ahora, observemos algo aquí. Tener presente aquí que el cuadrilátero AFGD viene a ser un rectángulo. Entonces, nosotros sabemos que AFGD viene a ser un rectángulo y si aplico la fórmula para hallar el área de un rectángulo, entonces el área del rectángulo AFGD va a ser igual a su base, que viene a ser B, multiplicado por su altura, que viene a ser H. Como puedes percatar, nosotros ya hallamos B por H. Entonces, yo voy a decir que el área del rectángulo AFGD va a ser igual a B por H, que es 24 metros cuadrados. Entonces, tener presente que AFGD viene a ser un rectángulo donde tengo la medida de su base y su respectiva altura de dicho rectángulo. Como a mí me piden hallar el área de esa región, eso viene a ser 24 metros cuadrados. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen, calcula el área de la superficie lateral del prisma recto. Entonces me pide hallar el área de la superficie lateral. Y me dan que BC vale 2. BC vale 2. También me dicen que CF es igual a 2 veces AC. Entonces me dicen que CF es el doble del lado AC. Entonces, para desarrollar esto, no te olvides que a CF le multiplico por 1. Y vamos a hallar la relación que hay entre esas medidas de aristas. Entonces, vamos a hallar el área de la superficie lateral. Tener presente que aquí la base viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces, acá también va a ser 90 grados. Donde acá tengo 45. Por lo tanto, este ángulo también va a ser 45. Como es un triángulo rectángulo de medidas de 45, 45, la medida de sus catetos para este triángulo rectángulo vendría a ser también la misma. Si esto es 2, esto va a ser 2. Ahora, lo que vamos a hallar aquí es... Entonces, vamos a hallar la relación que hay entre estos dos lados. Entonces, si esto es 1CF por 2 veces AC, tener presente que el valor de AC tomaba el valor de 1 y CF tomaba el valor de 2. Entonces, yo voy a decir que AC valdría 1 multiplicado por una constante. En este caso, AC vendría a ser K. Y el lado CF vendría a ser 2 veces, en este caso CF viene a ser el doble del valor de K, o sea, 2 veces K. Ahora, como esto viene a ser un triángulo rectángulo, aplicando teorema de Pitágoras, puedo hallar la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Ahora, si tú conoces la relación de lados para un triángulo notable, yo sabría que esto es 2, y la hipotenusa vendría a ser 2 raíz cuadrada de 2. Que esto a su vez va a ser igual al valor de K. Entonces, yo observo que K vale 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, como esto viene a ser el doble, la altura vendría a ser 2 veces 2 raíz cuadrada de 2, que viene a ser 4 raíz cuadrada de 2. Ahora, tener presente que las medidas que hay en la base superior van a ser las mismas que están en la base inferior. Esto va a ser 2, también va a ser 2, y esta medida va a ser 2 raíz cuadrada de 2. Como a mí me piden hallar el área de la superficie lateral, vamos a usar fórmula. Hallamos el área de la superficie lateral. Entonces, por fórmula, el área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro multiplicado por su altura. En este caso, el perímetro de la base de un triángulo rectángulo viene a ser la suma de sus lados.
Entonces yo voy a tener que el área de la superficie lateral va a ser igual a la suma 2 más 2 más 2 raíz cuadrada de 2. Sería 2 más 2 más 2 raíz cuadrada de 2. Multiplicado por su altura, que es 4 raíz cuadrada de 2. Yo tendría aquí el área de la superficie lateral va a ser igual 2 más 2, 4 más 2 raíz cuadrada de 2. Y todo eso está multiplicado por 4 raíz cuadrada de 2. El área de superficie lateral va a ser igual. Sería 4 por 4 raíz cuadrada de 2 sería 16 raíz cuadrada de 2. Más 2 raíz cuadrada de 2 por 4 raíz cuadrada sería 2 por 4, 8. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sería 2. Y 8 por 2 vendría a ser 16. Ambos tienen 16, entonces factorizo. Entonces el área de superficie lateral sería 16, ambos factorizo 16, me quedaría raíz cuadrada de 2 más 1. En este caso, esto viene a ser el área de la superficie lateral. En este caso, el área de la superficie lateral para mi prisma va a ser 16 por raíz cuadrada de 2 más 1, en este caso unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el volumen del cilindro circular recto. Entonces, me pide hallar el volumen de este cilindro. Me dicen que si AH es igual a 3 veces HE y eso a su vez es igual a 12. Además, me dicen que el punto E es punto medio de la generatriz BC. Entonces, punto E es punto medio. Entonces, estas dos medidas van a ser iguales. Además, me dicen que DC y AB son diámetros. Entonces, vamos a desarrollar eso. Vamos a usar este dato. Me dicen que AH es igual a 3HE y a su vez es igual a 12. Por lo tanto, AH es igual a 12. Entonces, AH va a ser igual a 12. Ahora, me dicen 3 veces HE es igual a 12. Si 3 pasaría a dividir, sería HE va a ser 12 entre 3, 4. Entonces, HE viene a ser 4. Ahora, no me dan más datos. Entonces, yo voy a decir que AD, que viene a ser la misma medida que CB, viene a ser la generatriz. Como la generatriz BC se ha dividido en dos partes que son iguales, cada una de esas medidas va a ser la mitad. O sea, la generatriz entre 2. Tener presente que DC y AB vienen a ser diámetros. Y ahora la medida del diámetro siempre es 2 veces la medida del radio. Ahora, observemos aquí algo. Acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trabajar con ese triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo ABE. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dibujar dicho triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el triángulo. Acá voy a tener la medida A, esto va a ser B y esto va a ser E. Es un triángulo rectángulo. Y observamos que el triángulo ABE se ha trazado su respectiva altura, que viene a ser H. Entonces, vamos a colocar sus respectivos valores. Observamos aquí que AB vale 2R. Entonces, AB vale 2R. BE vale la generatriz entre 2. Entonces, BE vale la generatriz entre 2. AH vale 12, AH vale 12 y HE vale 4. Ahora, para yo hallar el volumen de mi cilindro necesito la medida del radio y necesito la medida de la generatriz. Entonces, a partir de este triángulo voy a hallar dichas medidas, la medida del radio y la medida de la generatriz. Entonces, lo que vamos a aplicar aquí es relaciones métricas para el triángulo rectángulo. Entonces, aplicando las relaciones métricas para el triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a hallar primero la medida AB, que viene a ser 2R elevado al cuadrado, va a ser igual a su proyección, que viene a ser AH, que vale 12, multiplicado por toda la base, que viene a ser 4 más 12, 16. 2R al cuadrado sería 4R al cuadrado y va a ser igual a 12 por 16. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Cuarta y cuarta me quedaría 4. Entonces lo que voy a tener aquí que R al cuadrado va a ser igual a 12 por 4, 48.
Lo voy a dejar así, tal como está, r al cuadrado. Ahora, vamos a hallar la medida de E, aplicando también la fórmula. En este caso sería generatriz entre 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a su proyección, que vale 4, multiplicado por toda la base, que viene a ser 16. Entonces yo tendría aquí la generatriz al cuadrado sobre 4, esto va a ser igual a 4 por 16, donde 4 pasaría a multiplicar y tendría que la generatriz al cuadrado va a ser igual a 4 por 4, 16 por 16. Entonces yo tendría aquí que la generatriz al cuadrado va a ser igual a 16 por 16, 250, donde 2 pasa como raíz cuadrada, y tendría que la generatriz va a ser igual raíz cuadrada de 256, simplemente es 16. Una vez que ya tengo el radio y la generatriz, en este caso el radio al cuadrado, vamos a hallar el volumen. Entonces vamos a hallar el volumen del cilindro. El volumen del cilindro viene a ser R al cuadrado por pi multiplicado por la generatriz. Entonces, reemplazando, tendría que el volumen va a ser igual al radio al cuadrado, yo he hallado que es 48, multiplicado por pi, y por la generatriz, que es 16. Entonces el volumen va a ser igual 48 por 16 es 768 multiplicado por pi. En este caso, en unidades sería centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de mi cilindro sería 768 pi centímetros cúbicos. Y eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, el volumen de un prisma es 128 metros cúbicos. Entonces, me dan un prisma donde el volumen es igual a 128 metros cúbicos. Ahora, me dice si el prisma, o sea, tengo mi prisma que contiene a un cilindro. Entonces, puedes observar que dentro del prisma hay un cilindro. En este caso de radio R. Me dicen hallar el área del cilindro, en este caso el área de la superficie lateral del cilindro. Si se sabe que la base del prisma, o sea, me dicen que la base del prisma es un cuadrado. Entonces, la base de mi prisma es un cuadrado de arista básica 4. Entonces, la arista básica, recuerda que mi base de mi prisma es un cuadrado, donde la arista vale 4. Si esto es 4, acá también va a ser 4. En este caso me faltaría hallar la medida de la altura. Ahora, a mí me dan de dato que el volumen es igual a 128 metros cúbicos. Entonces, por fórmula, yo puedo decir que el volumen del prisma es igual a el área de la base multiplicado por la altura. Y esto a su vez me dicen que es igual a 128 metros cúbicos. Entonces, de aquí voy a hallar la medida de la altura. Entonces, yo tendría aquí tener presente que mi base, en este caso el área de la base de mi prisma, viene a ser un cuadrado. Por lo tanto, yo voy a decir que el área de la base va a ser igual a 4 elevado al cuadrado, y eso es igual a 16. Reemplazando, tendría 16 por la altura, esto va a ser igual a 128, donde yo puedo hallar la medida de la altura. 16 pasa a dividir y tendría que la altura vale 8. Entonces la altura es igual a 8. Ahora, a mí me piden hallar el área de la superficie total de mi cilindro. Entonces vamos a hallar el área de la superficie total del cilindro. Tener presente que esto viene a ser la medida del radio, y esta línea de aquí vendría a ser la generatriz. Observemos algo aquí. Recuerda que acá tengo la base, que es un cuadrado del lado 4. Y a su vez ese cuadrado contiene la base del cilindro, que viene a ser una circunferencia. Por lo tanto, yo voy a decir que esta línea de aquí viene a ser el diámetro del círculo. Y ahora yo voy a decir aquí, de la base yo puedo observar que su diámetro viene a ser igual a la medida de la arista básica, que viene a ser 4. Por lo tanto, el diámetro, que viene a ser 2 veces R, va a ser igual a 4, donde el radio va a ser igual a
2. Donde 2 pasa a dividir, tendría que el radio vale 2. Entonces yo voy a hacer la medida del radio. El radio vale 2. Ahora, tener presente aquí que la generatriz de mi cilindro, que viene a ser este de aquí, es igual a la altura del prisma. Entonces vamos a hallar ahora el área de la superficie total. Hallamos el área de la superficie total, en este caso del cilindro. Entonces, por fórmula, el área de superficie total viene a ser igual a 2pi por r multiplicado por la generatriz más el radio. Entonces, reemplazando, tendría el área de la superficie total va a ser igual a 2 por pi por el radio, que yo hallé que vale 2. No te olvides que esto viene a ser el radio. Recuerda que esto viene a ser 2 y O viene a ser el centro del círculo. 2 más 2, 4, que viene a ser el diámetro, igual a la medida arística de mi prisma. Entonces, yo tendría que el área de la superficie total es 2pi por el radio, que vale 2, por la generatriz. En este caso, tener presente que la generatriz y la altura van a tener la misma medida. Entonces, yo voy a decir aquí que la generatriz es igual a la altura. Vamos a tener presente eso. La generatriz de mi cilindro es igual a la altura del prisma. Entonces la generatriz, como es igual a la altura, vale 8. Más el radio, que vale 2. Entonces yo tengo que el área de la superficie total va a ser igual a 2 por 2, 4pi por 8 más 2, 10. Entonces el área de la superficie total va a ser igual a 4 por 10, 40 pi metros cuadrados. Entonces, a partir del volumen de mi prisma, he hallado el área de la superficie total del cilindro, que viene a ser 40 pi metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.